No sé si alguna vez has hecho algo que, mientras lo hacías, sentías que estaba mal, pero no podías detenerte. Esa sensación de estar cayendo en un pozo que tú mismo cavaste, y aún así seguir empujando la pala. Eso fue lo que me pasó con mi abuelo. Y aunque ahora me cueste admitirlo, yo sabía, en cada paso, que estaba cruzando una línea de la que no habría vuelta atrás. Recuerdo perfectamente la primera vez que pensé en su pensión. Era una tarde de viernes, y yo estaba en su sala, mirando cómo él contaba billete por billete su dinero mensual, como siempre hacía. No era mucho, pero para él significaba seguridad, comida, sus medicinas y, sobre todo, independencia. Yo, en cambio, me encontraba ahogado en deudas, con llamadas constantes de cobradores, amenazas de cortar la luz, y un orgullo herido que no me dejaba pedir ayuda de frente. No quería que mi abuelo me viera como un fracasado, aunque, en el fondo, ya lo era. Lo que más me duele ahora es recordar cómo me miraba ese día. Sus manos temblaban un poco al separar los billetes, pero sus ojos tenían esa calma que yo había perdido hacía años. Me ofreció café, me preguntó cómo estaba el trabajo, y yo respondí con evasivas como siempre. Pero en mi cabeza solo había un pensamiento. Con ese dinero podría arreglar muchas cosas, al menos por un tiempo. Lo que empezó como una idea fugaz, casi inocente, se fue quedando. Me acompañó en el autobús de regreso a casa, mientras cenaba, mientras trataba de dormir, y al día siguiente se había convertido en un plan. No era un plan perfecto ni inteligente. Era más bien desesperado, como todo lo que yo hacía por entonces. Pensaba que si tomaba el dinero solo una vez podría recuperarme, ponerme al día con las cuentas, y luego devolverlo sin que él lo notara. Esa era mi justificación. Me repetía que no le haría daño, que él ni siquiera lo sentiría. Pero lo que no quería aceptar era que, en el fondo, yo ya había decidido aprovecharme de él. La oportunidad llegó más rápido de lo que imaginaba. Él tenía una costumbre: guardaba el dinero en un sobre dentro de un cajón del armario, siempre el mismo. Decía que no confiaba en los bancos, que había visto demasiada gente perderlo todo en un segundo. Esa desconfianza, que para él era protección, para mí se convirtió en facilidad. Aquella mañana, él salió temprano a caminar con un amigo del barrio, y yo me quedé en su casa para esperar a que viniera el gasista. En realidad, lo que esperaba era que se cerrara la puerta tras él para abrir el cajón. Y así fue. El sobre estaba allí, intacto, con el olor de la madera y ese leve aroma a lavanda que siempre tenía su ropa. Lo tomé con manos que temblaban, pero no de culpa, sino de nervios. La culpa vendría después, como una sombra pegajosa que no se va. En ese momento solo sentí alivio. Y ese fue mi primer error: creer que podía vivir con lo que acababa de hacer como si nada hubiera pasado. Cuando volvió, yo estaba en la cocina, fingiendo revisar la bombona de gas. Él me sonrió, me ofreció un trozo de pan que había comprado, y hablamos de cualquier cosa menos de dinero. No mencionó el sobre, no fue a revisarlo, todavía. Y yo, en mi ingenuidad, pensé que tal vez nunca lo haría. No sabía que mi abuelo tenía una forma muy particular de darse cuenta de las cosas, que no necesitaba pruebas inmediatas para armar un rompecabezas. Esa fue la primera ficha que moví sin imaginar que él ya estaba empezando a mover las suyas. Dime algo. Si hubieras estado en mi lugar, ahogado en deudas, con la presión quemándote por dentro, ¿habrías tomado ese sobre? Pasaron unos días en los que yo intenté convencerme de que lo que había hecho no era tan grave. Me repetía que solo era un préstamo, que lo devolvería en cuanto pudiera, y que mi abuelo jamás se enteraría. Pero esa tranquilidad era falsa. No importaba lo mucho que me distrajera, siempre había un momento, cuando estaba solo, especialmente por la noche, en que su imagen venía a mi cabeza. Él sentado en su sillón, con sus gafas resbalando por la nariz, contando el dinero con paciencia, sin saber que su propio nieto ya lo había traicionado.
y esa imagen no me dejaba dormir bien. Sin embargo, curiosamente, esa incomodidad no fue suficiente para detenerme. Al contrario, me hizo buscar más excusas para justificarme. Empecé a pensar que, ya que había dado el primer paso, no sería tan terrible repetirlo. El problema con cruzar una línea es que la segunda vez resulta más fácil. Un mes después, la situación volvió a presentarse. Esta vez, él me pidió que le ayudara a mover unas cajas al altillo. Subimos juntos, pero en el momento en que él se distrajo buscando un destornillador, yo ya estaba mirando de reojo hacia el cajón. Noté que el sobre estaba más escondido que antes, como si hubiera intentado cambiarlo de sitio sin hacerlo demasiado evidente. No sé si lo hizo por casualidad o si ya sospechaba algo, pero eso no me detuvo. Mientras él estaba en el otro cuarto, lo saqué y metí el dinero en el bolsillo. Esta vez fue más rápido, más frío, como si mi mano actuara por costumbre. Cuando volvió, seguimos conversando como si nada. Él me contó una anécdota de su juventud, y yo fingí interés, aunque en realidad mi mente estaba haciendo cálculos de cuántas deudas podría cubrir con lo que acababa de tomar. Lo que no imaginaba era que, con cada billete que me llevaba, estaba comprando no solo un alivio temporal para mis problemas, sino también el principio del fin de la confianza que mi abuelo tenía en mí. No fue inmediato. Él no me enfrentó, no me acusó, no levantó la voz. De hecho, su reacción fue mucho más inquietante. Empezó a observarme. Lo notaba en esos silencios incómodos, en cómo me miraba fijamente cuando creía que yo no me daba cuenta. Era una mirada distinta, como si intentara leerme por dentro, buscar algo más allá de mis palabras. Y esa sensación empezó a calarme, porque, aunque me dijera que lo hacía por necesidad, había una parte de mí que temía profundamente ser descubierto. Recuerdo especialmente una tarde en que estábamos sentados en la mesa de la cocina, y él me ofreció un café. Cuando me lo pasó, su mano rozó la mía y dijo con voz pausada: «En la vida, uno siempre paga sus deudas, de una forma u otra». No dijo más. Sonrió, se levantó y siguió con lo suyo. Pero esas palabras se me clavaron como un cuchillo. No sabía si se refería a mis problemas con los cobradores o a algo más. A partir de ese día, empecé a sentir que cada encuentro con él era una especie de juego silencioso, una batalla de miradas y frases veladas, y yo no estaba seguro de si él jugaba para advertirme o para tenderme una trampa. Ahora que lo pienso, quizá fue en ese momento cuando todo empezó a cambiar de verdad. Él ya no era solo mi abuelo. Era como un juez paciente que esperaba el momento justo para dictar sentencia. Y yo, sin saberlo, seguía dándole las pruebas que necesitaba. Dime, si tú sintieras que alguien cercano te está robando, ¿lo enfrentarías de inmediato o esperarías para atraparlo en el momento justo? Las semanas siguientes fueron una especie de calma tensa. Por fuera, todo parecía igual. Yo seguía visitando a mi abuelo con la misma frecuencia, ayudándole con las compras, escuchando sus historias de siempre. Pero por dentro, algo había cambiado. Él ya no era el hombre despreocupado que me recibía con una sonrisa confiada. Ahora, había en sus gestos un matiz distinto, como si midiera cada palabra que decía, como si estuviera siempre evaluándome. Y yo, aunque intentaba actuar con normalidad, sabía que mi comportamiento ya no era el mismo. Cada vez que entraba a su casa, mis ojos buscaban inconscientemente el cajón donde guardaba el dinero, y cada vez que hablábamos, yo sentía que sus silencios pesaban más que sus frases. Un día, mientras le ayudaba a limpiar unas viejas cajas del sótano, encontré un sobre diferente, sellado con cinta. Pensé que era otra parte de su pensión, un escondite de respaldo, y mi corazón se aceleró. Pero antes de que pudiera disimular, él apareció detrás de mí y dijo: «Ese sobre no es para ti». Su tono no fue agresivo, pero tampoco casual. Fue como si hubiera estado esperando que yo lo encontrara.
Lo dejó ahí, sin explicaciones, y siguió revisando las cajas como si nada. Esa escena me dejó confundido. Parte de mí quiso creer que era solo una coincidencia, pero otra parte, esa que empezaba a sentir que estaba cayendo en una red invisible, me decía que él estaba jugando conmigo. No pasó mucho para que aparecieran otros gestos extraños. Empezó a invitarme más seguido a acompañarlo al banco, algo que nunca había hecho antes. Se aseguraba de que yo viera cuánto retiraba y dónde lo guardaba. Me preguntaba, en tono casual, si había pensado en ahorrar para el futuro. Incluso una vez me habló de un amigo, que había perdido todo por confiar en la persona equivocada. Nunca decía que hablaba de mí, pero sus ojos siempre me buscaban al final de cada frase. Y esa mirada me atravesaba más que cualquier reproche. La tercera vez que tomé dinero de su sobre fue diferente. Él estaba en el patio regando las plantas, y yo, sabiendo que tenía apenas unos minutos, abrí el cajón y lo encontré vacío. Me congelé. Miré una y otra vez, convencido de que lo había escondido en otro lugar. En ese momento escuché su voz desde el patio. «¿Buscas algo, hijo?» Me quedé paralizado, con el corazón golpeando en el pecho. No respondí. Me inventé una excusa sobre un destornillador que necesitaba, y él simplemente sonrió y siguió con lo suyo. Pero en esa sonrisa no había inocencia. Había algo calculado, algo que me decía que yo ya no controlaba nada de esa situación. Esa noche no pude dormir. Me di cuenta de que mi abuelo no solo sabía lo que yo había hecho, sino que, de algún modo, estaba alimentando mi desesperación. Me estaba guiando, paso a paso, hacia algo que aún no podía ver. Y lo peor es que, aunque sabía que todo se estaba volviendo peligroso, yo no me detuve. Porque para mí, en ese momento, el dinero seguía siendo la solución inmediata a mis problemas, y el riesgo de ser descubierto parecía lejano, casi irreal. No entendía que él estaba jugando a largo plazo, y que cada movimiento que yo hacía formaba parte de un plan que ya estaba en marcha. Dime algo. Si estuvieras en mi lugar y sintieras que alguien te está tendiendo una trampa, ¿te alejarías de inmediato o seguirías arriesgándote por lo que crees necesitar? A partir de ese momento, cada visita a la casa de mi abuelo se convirtió en un campo minado. Todo parecía colocado de una forma distinta, como si él estuviera moviendo las piezas de un tablero invisible. Un día entraba, y el sobre estaba a la vista, casi provocándome. Otro día, todo estaba cerrado con llave. Comencé a sentir que él controlaba mis impulsos, como si supiera exactamente cuándo tentarme y cuándo negarme el acceso. Lo más inquietante era que nunca decía nada directamente. Hablaba de la vida, del tiempo, de sus plantas, pero siempre encontraba una manera de dejar caer frases que me hacían sudar frío. Recuerdo una tarde en particular. Estábamos tomando mate en la cocina, y él, sin mirarme, dijo: «¿Sabes lo que más duele? No es que te roben, es que te roben y luego te miren a los ojos como si nada». Me quedé helado. No supe qué responder. Traté de cambiar de tema, pero sentí que mi silencio lo confirmaba todo. En ese instante entendí que él no buscaba que yo admitiera nada, al menos no todavía. Él quería que yo siguiera atrapado en esa mezcla de culpa y necesidad, que cada paso que diera hacia el sobre fuera también un paso hacia mi propia condena. Fue entonces cuando empezaron a aparecer cosas raras en su casa, pequeños cambios que me inquietaban. Una vez encontré una cámara vieja sobre la mesa del comedor. Otra vez, vi un cuaderno abierto con anotaciones sobre fechas y cantidades, como un registro minucioso de su dinero. No sé si lo dejaba a propósito o si simplemente me estaba dejando ver lo que quería que viera. Pero lo que sí sé es que, con cada visita, yo me sentía menos dueño de mis acciones y más parte de su juego. Y, aún así, no podía detenerme.
La cuarta vez que tomé dinero fue casi un acto automático. No lo necesitaba tanto como antes. Las deudas más urgentes ya estaban cubiertas. Pero había algo adictivo en la sensación de salir de su casa con el bolsillo lleno. Algo que me hacía sentir que, por un momento, yo tenía el control. Fue rápido, sin titubeos. Metí la mano, saqué el dinero y salí. Pensé que él no estaba en casa, pero mientras cerraba la puerta escuché su voz detrás de mí. ¿Todo bien, hijo? Me giré, y ahí estaba, parado en el umbral del pasillo, con una mirada que no era de enojo, era de certeza. No me preguntó qué había hecho, no me revisó. Solo me sostuvo la mirada unos segundos, y luego se dio media vuelta. Esa indiferencia aparente me dejó más inquieto que cualquier enfrentamiento directo. Esa noche me di cuenta de algo. Mi abuelo no iba a detenerme con gritos o acusaciones. Él iba a dejar que yo mismo cavara mi propia tumba. Y eso me daba miedo. Pero también me mantenía enganchado. Era como si necesitara ver hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Tal vez parte de mí quería ser descubierto, como si buscara que alguien pusiera fin a ese círculo vicioso. Lo que yo no sabía era que su plan secreto no era solo descubrirme, sino enseñarme una lección que me marcaría para el resto de mi vida, y que me costaría mucho más que el dinero que había tomado. Dime algo. Si supieras que la persona que has traicionado está preparando algo en silencio, ¿seguirías tentando tu suerte o te detendrías antes de que sea demasiado tarde? La primera señal clara de que mi abuelo había decidido pasar de la observación a la acción fue sutil, casi imperceptible. Un viernes por la mañana, me llamó para invitarme a almorzar. No era raro que lo hiciera, pero esta vez insistió en que llegara temprano, para ayudarlo con unas cuentas. Esa frase, en cualquier otro contexto, habría pasado desapercibida, pero en ese momento, yo ya vivía con la sensación de que cada palabra suya tenía un significado oculto. Llegué a su casa y, para mi sorpresa, la mesa estaba cubierta de papeles, recibos, boletas, pequeños cuadernos llenos de anotaciones. Me dijo que quería organizar sus gastos y que yo, que era joven y entendía más de números, podía ayudarlo. Al principio, traté de actuar con normalidad, revisando las hojas sin demostrar nervios. Pero pronto noté algo inquietante. Cada registro estaba meticulosamente escrito, con fechas que coincidían exactamente con los días en que yo había tomado dinero. Era como si me estuviera mostrando las pruebas, pero sin decirlo abiertamente. Es increíble cómo el dinero puede desaparecer tan rápido, ¿no crees? Comentó mientras servía café. Yo asentí, evitando su mirada, sintiendo que el aire se espesaba. No dijo más. Terminamos de organizar los papeles y almorzamos en un silencio extraño, cargado de significados que ninguno se atrevía a pronunciar. A partir de ese día, todo se volvió más calculado. Él comenzó a dejarme a solas en la casa con más frecuencia, pero siempre de forma controlada. A veces salía a comprar pan y regresaba antes de lo que yo esperaba, como si quisiera atraparme en el acto. Otras veces, dejaba el sobre de dinero en un lugar obvio, casi invitándome a tomarlo, pero yo sabía que podía ser una trampa. Esa ambigüedad me tenía en un estado constante de alerta. No sabía si estaba probando mi resistencia o empujándome deliberadamente a fallar. Y fallé. Lo hice porque, en mi mente, la presión ya era insoportable. No solo la presión económica, sino la psicológica. Era como vivir con un cazador que te sigue los pasos y tú, en lugar de huir, decides caminar más lento para ver si finalmente te atrapa. Esa vez, sin embargo, había algo distinto. Cuando abrí el sobre, encontré menos dinero del que esperaba, y entre los billetes había una nota escrita a mano que decía: «Todos los caminos llevan a la verdad». La leí varias veces, sintiendo un frío recorrerme la espalda. No entendía si era una advertencia o una amenaza directa. Guardé el dinero igual,
como si hacerlo borrara el mensaje, pero la frase se quedó grabada en mi mente. Esa noche, mientras intentaba dormir, me di cuenta de que mi abuelo estaba jugando un juego en el que yo nunca había tenido la ventaja. Todo lo que había hecho, desde las frases sueltas hasta los papeles sobre la mesa, formaba parte de un plan que ahora empezaba a tomar forma ante mis ojos. No se trataba solo de que supiera lo que yo hacía, se trataba de que él quería que yo lo supiera también, pero sin darme una salida limpia. Quería que me hundiera lo suficiente para que cuando llegara el momento, no tuviera escapatoria. Dime algo. Si supieras que la persona a la que le has hecho daño está preparando un final que podría destruirte, ¿intentarías detenerlo hablando con ella o seguirías jugando su juego? Fue en la semana siguiente cuando entendí que mi abuelo había dejado de jugar en las sombras. Ya no se trataba de pequeñas insinuaciones o frases ambiguas. Ahora empezaba a dejar huellas tan evidentes que era imposible ignorarlas. Llegué a su casa un martes por la tarde, como siempre, pero esta vez encontré la puerta entreabierta. Al entrar, lo vi sentado en la mesa del comedor, con el sobre del dinero abierto frente a él. No dijo nada al verme. Simplemente tomó un billete, lo giró en el aire y lo dejó caer sobre la mesa como quien marca una carta en un juego de póker. Me indicó con la mano que me sentara. Yo obedecí, sintiendo un nudo en el estómago. ¿Sabes qué es lo más curioso del dinero?, me dijo sin apartar la vista del sobre. No es el valor que tiene, sino lo que revela de las personas. Yo no respondí. Sentía que cualquier palabra que saliera de mi boca sería usada en mi contra. Él sonrió levemente, cerró el sobre y lo volvió a guardar en el cajón, todo con movimientos lentos, calculados. Luego cambió de tema como si nada, pero ese momento dejó claro que el silencio ya no era protección. Él sabía, yo sabía que él sabía, y sin embargo, ambos seguíamos sentados en la misma mesa, fingiendo una normalidad que se resquebrajaba por segundos. A partir de ese día, sus provocaciones se hicieron más directas. Empezó a contarme historias sobre personas que habían perdido todo por dejarse llevar por la avaricia. Incluso una vez me habló de un vecino que, según él, había sido traicionado por alguien de su propia sangre. Mientras relataba la historia, sus ojos no se movían de los míos. Era imposible no sentir que me estaba hablando a mí. Y, aún así, no me confrontaba de forma abierta. Ese era su talento. Lograr que yo me sintiera descubierto sin darme nunca la oportunidad de defenderme. Un jueves, mientras lo ayudaba a arreglar un mueble en su dormitorio, me pidió que le alcanzara una caja que estaba sobre el armario. Al bajarla, noté que pesaba menos de lo que esperaba. La abrí y encontré dentro varios sobres como el que él usaba para su pensión, pero todos estaban vacíos. En el fondo de la caja había una pequeña libreta negra. La curiosidad pudo más que el miedo. La abrí y vi, página tras página, registros detallados de cada retirada de dinero, con fechas exactas, y mi nombre escrito junto a varias de ellas. En ese momento escuché su voz detrás de mí. No todo lo que se guarda es para gastar, hijo. A veces se guarda para recordar. Me giré lentamente, con la libreta todavía en mis manos. Él no me la quitó. Solo me dio una palmada en el hombro y salió de la habitación. Esa noche me quedé pensando en lo que acababa de pasar. Comprendí que no solo me estaba siguiendo el rastro, sino que estaba creando un archivo, una especie de evidencia que, en cualquier momento, podría usar contra mí. Y lo más perturbador era que lo hacía sin prisa, como si estuviera esperando el momento más conveniente para dar el golpe final. Yo ya no vivía con miedo de que descubriera lo que había hecho. Vivía con la certeza de que ya lo había descubierto y estaba dejando que el peso de esa verdad me aplastara lentamente. Dime algo. Si la persona a la que has herido tuviera pruebas de todo y no las usara de inmediato, ¿pensarías que lo hace por misericordia o por estrategia? Hasta ese momento, todo lo que había hecho mi abuelo se mantenía dentro de las paredes de su casa.
Las miradas, las frases, las libretas con registros, todo formaba parte de un juego silencioso entre él y yo. Pero en la siguiente etapa, entendí que su plan iba más allá. Empezó de forma sutil, como siempre. Un domingo, mientras almorzábamos en familia, contó una historia aparentemente inocente sobre un hombre que confiaba demasiado en su familia. No dio nombres, pero sus palabras estaban llenas de detalles que cualquiera podría relacionar conmigo si escuchaba con atención. Mi madre se rió, pensando que era solo una anécdota exagerada, pero yo sentí cómo la sangre me abandonaba la cara. Era la primera vez que insinuaba algo frente a otros, y lo hacía con esa calma que lo caracterizaba, como si no tuviera prisa porque la verdad saliera, pero asegurándose de que poco a poco empezara a filtrarse. Las semanas siguientes, sus historias se volvieron más específicas. A veces hablaba con los vecinos, y yo lo escuchaba desde lejos decir cosas como: lo peor no es perder dinero, lo peor es darse cuenta de que quien te roba es a quien más quieres. Nunca me miraba directamente al decirlo, pero siempre se aseguraba de que yo estuviera lo bastante cerca para escucharlo. Era como si estuviera construyendo una narrativa en la que yo era el protagonista, pero dejando que la gente armara el rompecabezas por sí misma. Esa sensación de que los demás podían estar sospechando me empezó a consumir. Ya no era solo miedo a que él me enfrentara, era miedo a que todos lo supieran antes incluso de que yo tuviera la oportunidad de explicarme o de inventar una excusa. Lo más inquietante llegó una tarde en la que fui a visitarlo y encontré a dos de sus viejos amigos sentados en la sala. Apenas entré, él me presentó con una sonrisa y dijo: «Este es mi nieto, el que siempre me ayuda a organizar mis finanzas». El silencio que siguió a esa frase me perforó. Ellos sonrieron, pero yo juraría que había algo más detrás de sus miradas, como si supieran más de lo que yo quería creer. Durante toda la visita, mi abuelo habló de dinero, de ahorros, de confianza, palabras que, en otro contexto, habrían sido inocentes, pero que en esa sala parecían cuchillos disfrazados. Esa noche me di cuenta de que su plan no era solo hacerme pagar de forma privada. No. Él quería que la vergüenza fuera parte del castigo. Que cuando llegara el momento, no pudiera esconderme detrás de una mentira. Que la gente que me conocía viera en mí lo que realmente había hecho. Y esa idea empezó a pesar más que cualquier deuda que pudiera tener. Por primera vez, consideré la posibilidad de ir a hablar con él y confesarlo todo, con la esperanza de que detuviera el juego antes de que se hiciera demasiado grande. Pero algo dentro de mí me decía que ya era tarde para eso. Que aunque lo admitiera, él seguiría adelante con su plan, porque no se trataba solo de dinero. Se trataba de una lección, y las lecciones, según mi abuelo, solo se aprenden cuando duelen lo suficiente. Dime algo, si alguien empezara a exponer tus errores lentamente frente a otras personas, ¿intentarías detenerlo confesando o esperarías a ver hasta dónde llega? No fue un cambio brusco, sino una transición lenta, como si mi abuelo estuviera afinando los últimos detalles de un plan que llevaba meses tejiendo. Ya no eran solo insinuaciones o miradas cargadas, ahora había un ritmo, una cuenta regresiva silenciosa, que yo podía sentir cada vez que entraba en su casa. Empezó a hablar mucho sobre el tiempo, sobre el momento correcto para cada cosa. Un día me dijo, mientras regaba sus plantas: «Algunas semillas tardan en germinar, pero cuando lo hacen, no hay forma de detenerlas». No mencionó nada más, pero yo sabía que no hablaba de jardinería. Comencé a notar que me invitaba a su casa en horarios extraños. Antes solíamos vernos por las tardes, pero de pronto me pedía que fuera a primera hora de la mañana o al anochecer. Y siempre había algo importante que quería mostrarme. Una carpeta con papeles, una carta antigua, una caja cerrada con llave. Nunca me dejaba abrir nada del todo, como si quisiera que mi curiosidad creciera. Sentía que estaba entrenándome,
empujándome a un estado de alerta constante. Era como si quisiera que cada visita fuera un recordatorio de que algo se estaba acercando, algo inevitable. Un jueves, al llegar, lo encontré en el comedor, escribiendo en un cuaderno grueso de tapa dura. Cuando me vio, lo cerró con calma y lo colocó sobre la mesa sin ocultarlo. «Estoy dejando todo en orden», dijo. No pregunté a qué se refería. No hacía falta. El peso de esas palabras me cayó encima como un ladrillo. Empecé a preguntarme si estaba preparando su testamento, si estaba dejando instrucciones para cuando ya no estuviera. Pero, sobre todo, me aterraba pensar que en ese orden estuviera incluida mi traición, escrita con lujo de detalles, lista para ser leída por cualquiera. Lo que más me perturbó fue un gesto que tuvo unos días después. Me llamó al salón y me mostró una caja de madera. La abrió lentamente y dentro había un viejo reloj de bolsillo. «Este era de tu bisabuelo», dijo, entregándomelo. Siempre pensé que lo heredaría a alguien en quien pudiera confiar. Sentí que me estaba probando, como si quisiera ver si me atrevía a quedármelo o devolverlo. Lo sostuve unos segundos, con el corazón acelerado, y finalmente se lo devolví diciendo que era suyo. Él sonrió, pero no fue una sonrisa de alivio. Fue una sonrisa de quien confirma una sospecha. Empecé a soñar con él, con escenas en las que me enfrentaba delante de toda la familia, leyendo en voz alta una lista interminable de mis robos. Me despertaba sudando, convencido de que ese día había llegado. Y aunque cada vez que lo veía, la confrontación directa nunca ocurría, la sensación de que estaba a punto de suceder no me abandonaba. Era como vivir con una espada colgando sobre mi cabeza, esperando que el hilo se rompiera. La tensión llegó a un punto insoportable cuando, una noche, antes de irme, me dijo: «No te preocupes, hijo. Todo se sabrá cuando tenga que saberse». Esa frase me acompañó hasta mi casa, rebotando en mi mente como un eco interminable. Ya no había dudas. El día que él había estado preparando desde el primer robo estaba cerca, y yo no sabía si tendría la fuerza para enfrentarlo. «Dime algo. Si supieras que la persona que planea tu caída está a punto de hacerlo, ¿buscarías la forma de adelantarte o aceptarías tu destino?» No sabría decir exactamente cuándo lo supe, pero hubo un momento en que me di cuenta de que ya no era solo entre mi abuelo y yo. Las miradas habían cambiado, los comentarios, las pausas incómodas en las conversaciones, todo empezaba a señalar que había terceros enterados, aunque nadie me lo dijera de frente. La primera pista fue en el mercado, cuando me crucé con doña Marta, una amiga de mi abuelo de toda la vida. Ella me saludó, como siempre, pero su sonrisa fue extraña, más corta, más medida. Luego dijo: «Tu abuelo habla mucho de ti últimamente». No hubo tono acusador en sus palabras, pero en sus ojos había algo, una especie de compasión mezclada con juicio. Después vino mi tío Ernesto. Nunca habíamos sido cercanos, pero de repente empezó a llamarme para ponerse al día. Una de esas llamadas me soltó, casi como quien comenta el clima. «La confianza es algo delicado, sobrino. Se gana con los años y se pierde en un segundo». Yo me quedé en silencio, tragando saliva. No me dijo más, pero esa frase fue suficiente para confirmarme que mi abuelo estaba moviendo sus fichas fuera de la casa, que la historia ya no se mantenía en privado. La tercera confirmación llegó una tarde en la que fui a visitarlo y encontré a mi primo Javier en su sala. Él me saludó con frialdad y mientras mi abuelo preparaba café me preguntó en voz baja: «¿Estás bien?». No supe qué responder. No era una pregunta de cortesía. Era el tipo de pregunta que se hace cuando uno sabe que algo anda mal, pero quiere ver si el otro se atreve a admitirlo. En ese momento entendí que mi abuelo no solo estaba tejiendo su plan, sino que también estaba construyendo una audiencia para presenciar el desenlace. Ese mismo día, cuando Javier se fue, me quedé a solas con él.
Yo pensaba en decirle algo, en intentar una confesión parcial, pero él se me adelantó. Hijo, la verdad tiene la costumbre de abrirse camino sola. No hace falta empujarla, solo esperar el momento. Lo dijo mientras limpiaba sus gafas, como si fuera un comentario trivial. Pero cada vez que hablaba así, sentía que me arrancaba un pedazo de calma. Ya no podía ignorar que estaba cercado. No importaba cuánto intentara actuar como si nada, el círculo se estaba cerrando, y él tenía el control absoluto de cuándo y cómo apretar el lazo. Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa, entendí algo que me heló por completo. Mi abuelo estaba construyendo una historia donde yo no era el narrador, sino el villano, y esa historia estaba empezando a circular sin que yo pudiera detenerla. Tal vez no todos sabían los detalles, pero el rumor crecía. Y lo peor era que él no mentía. No necesitaba inventar nada porque la verdad desnuda era suficiente para destruirme. Ahora, cada vez que lo veía, no podía evitar imaginar el momento final. Todos reunidos, él con esa calma implacable, revelando lo que había hecho. Billete por billete, fecha por fecha, mirándome a los ojos mientras el resto observaba en silencio. Y yo, sin palabras, sin escape, teniendo que enfrentar la vergüenza que él había preparado con tanto cuidado. Dime algo. Si supieras que tu humillación pública es inevitable, ¿intentarías huir antes o te quedarías para enfrentarla? Fue un sábado por la mañana cuando mi abuelo me llamó por teléfono, algo que hacía cada tanto, pero esta vez su voz sonaba distinta, más animada, casi festiva. Me dijo que estaba organizando una reunión especial para la próxima semana, que quería invitar a toda la familia y a algunos amigos cercanos. Hace tiempo que no nos juntamos todos, comentó, como si fuera una ocasión inocente. Pero apenas colgamos, un pensamiento me atravesó como un relámpago. Ese sería el momento. El escenario perfecto para que finalmente hiciera pública mi traición. Durante los días siguientes, no pude dejar de pensar en lo que podría estar planeando. Empecé a imaginar todos los posibles desenlaces. Lo veía de pie, en medio de la sala, con ese cuaderno negro en la mano, leyendo en voz alta cada vez que yo había tomado dinero. Lo veía mostrando pruebas, incluso billetes marcados, mientras todos los presentes me miraban con incredulidad. Era una tortura mental que me acompañaba desde el momento en que me despertaba hasta que me dormía, si es que lograba dormir. Fui a verlo 2 días antes del evento para intentar medir su actitud. Él me recibió con su calma habitual, me ofreció café y empezó a hablar de la comida que iba a preparar. Empanadas, asado, vino. Quiero que sea un día para recordar, dijo, mirando por la ventana. No pude evitar pensar que sus palabras tenían un doble sentido. Luego agregó, voy a dar un pequeño discurso, nada formal, solo para agradecer a todos. Esa frase me clavó un frío en el pecho. No necesitaba decirlo con claridad. Yo ya sabía que ese discurso podía ser mi sentencia. Ese día, mientras lo ayudaba a mover unas sillas, noté algo extraño. En una esquina de la sala había una caja con sobres, papeles y lo que parecía ser un álbum de fotos. Cuando pregunté qué era, él simplemente dijo, memorias, para compartir con todos. Sentí que ese álbum podía contener más que fotos familiares. Tal vez incluía pruebas, anotaciones, cualquier cosa que reforzara su historia contra mí. Me mordí la lengua para no decir nada, porque sabía que cualquier intento de intervenir solo confirmaría mis intenciones. El día antes de la reunión, no pude soportar la tensión, y lo llamé con una excusa. Le dije que quería llevar un postre, y pregunté cuántas personas asistirían. Me respondió con una tranquilidad inquietante. Muchos, hijo, más de los que imaginas. No supe si lo decía para tranquilizarme o para aumentar mi ansiedad, pero funcionó como lo segundo. Pasé esa noche dando vueltas en la cama,
ensayando mentalmente posibles reacciones. Negar todo, admitirlo con lágrimas, inventar una historia de necesidad extrema. Ninguna de esas opciones parecía suficiente para salvarme. La mañana del evento, me miré al espejo y apenas me reconocí. Tenía ojeras profundas y el rostro tenso, como si hubiera envejecido varios años en una sola semana. Mientras me vestía, recordé las veces que había tomado el sobre, los momentos en que pude haberme detenido y no lo hice. Ahora todo se resumía a este día. Él había esperado pacientemente, como un cazador que conoce bien a su presa, y yo había caminado directo hacia la trampa. Dime algo. Si supieras que en pocas horas podrías ser expuesto frente a todos tus seres queridos, ¿te presentarías igual o inventarías una excusa para no ir? El día de la reunión llegué más temprano de lo que hubiera querido. Pensé que así podría hablar a solas con mi abuelo antes de que llegaran los demás, quizá para tantear el terreno o, si me armaba de valor, intentar detener lo que temía que iba a pasar. Pero él ya estaba ocupado, moviéndose de un lado a otro, supervisando cada detalle como un director de orquesta que prepara el momento clave de su sinfonía. En la mesa del comedor había bandejas de comida, botellas de vino, y al centro, una caja de madera cerrada con llave. No pude evitar fijarme en ella. Él notó mi mirada y, sin perder la calma, dijo: «Todo a su tiempo, hijo». Mientras me ofrecía un café, observé que su tono era diferente. No había dureza, pero sí una seguridad tranquila que me inquietaba. Era como si supiera que nada de lo que yo hiciera ahora podría cambiar lo que estaba por venir. Poco a poco empezaron a llegar los invitados. Primero mis tíos, luego primos que hacía tiempo no veía, y después vecinos y amigos suyos. Cada nuevo saludo me hacía sentir más atrapado. Algunos me trataban con naturalidad, otros con una cordialidad distante, como si estuvieran midiendo cada palabra que decían frente a mí. Durante la primera hora, todo parecía normal. Risas, conversaciones, el aroma de la comida llenando la casa. Pero yo no podía relajarme. Cada vez que mi abuelo se acercaba a un grupo, me parecía que estaba hablando de mí. Lo veía gesticular, contar anécdotas, y aunque no siempre podía escuchar sus palabras, mi paranoia me convencía de que estaba preparando el terreno. En un momento, mientras llevaba unos platos a la cocina, escuché por casualidad a dos de sus amigos hablando en voz baja. Seguro que hoy dice algo importante. Lo noté distinto. Esa frase me golpeó. No sabía si se referían a lo que yo temía o si era mi mente jugándome una mala pasada, pero no podía ignorarla. Volví al salón intentando no mostrar mi inquietud, pero sentía que cada paso que daba me acercaba al centro del escenario que él había preparado. Alrededor de las 3 de la tarde, mi abuelo se puso de pie y pidió silencio. El murmullo de la sala se apagó. Tomó la caja de madera y la colocó sobre la mesa. Yo sentí un sudor frío recorrerme la espalda. Antes de seguir comiendo, dijo: «Quiero agradecerles a todos por estar aquí. Hay cosas que es mejor decir en vida, y no esperar a que sea demasiado tarde». Su voz era firme, clara, con esa cadencia que usaba cuando quería que cada palabra quedara grabada. No abrió la caja de inmediato. En su lugar, comenzó a hablar de su vida, de las lecciones que había aprendido, de lo que significaba la familia y la confianza. A ratos, sus ojos se encontraban con los míos, como si cada frase estuviera dirigida a mí, aunque el resto creyera que hablaba de forma general. Sentía que estaba construyendo el clímax, que cada palabra era un ladrillo más en el muro que estaba levantando alrededor mío. Finalmente, puso la mano sobre la caja y sonrió. «Y ahora, quiero compartir algo especial con ustedes». El aire en la sala se volvió denso, como si todos intuyeran que estaba por revelar algo importante. Mi corazón latía con fuerza, y la única pregunta que resonaba en mi cabeza
era si aún había una forma de detener lo que estaba por venir, o si ya era demasiado tarde. Dime algo. Si estuvieras en ese momento, viendo cómo todo se encamina a tu humillación, ¿te levantarías para irte o te quedarías para escuchar tu sentencia? Mi abuelo apoyó ambas manos sobre la caja, como si quisiera que todos sintieran el peso que tenía. La llave colgaba de un pequeño cordón en su bolsillo, y la sacó con una lentitud que parecía ensayada. Nadie hablaba. El silencio en la sala era tan denso que podía escucharse el tic-tac del reloj de pared. Metió la llave en la cerradura y giró, produciendo un clic seco que resonó más de lo que debería. Luego, levantó la tapa y todos los presentes se inclinaron un poco hacia adelante, curiosos. Lo primero que sacó fue un viejo sobre amarillo. Lo sostuvo en alto y dijo: «Aquí guardé durante años lo que para mí era más valioso, la tranquilidad de saber que mi esfuerzo me daba seguridad». No dijo más, pero abrió el sobre y dejó ver varios billetes. Algunos de los presentes asintieron, como entendiendo el valor sentimental que eso tenía para él. Para mí, en cambio, cada billete era como una daga, recordándome lo que había hecho. Luego tomó un cuaderno pequeño, de tapas gastadas, y lo puso sobre la mesa. En estas páginas anoté cada gasto, cada peso que entró y salió de mis manos. Algunos dicen que es obsesión. Yo digo que es memoria. Abrió el cuaderno y comenzó a pasar las páginas. Desde donde estaba, pude ver fechas y cantidades. Fechas que coincidían con los días en que yo había estado en su casa. Cada vez que pasaba una página, sus ojos buscaban los míos, como si me estuviera invitando a reconocer mi propia letra en un crimen silencioso. El tercer objeto fue una foto. En ella, mi abuelo aparecía sentado en su sillón, contando dinero. No entendí al principio por qué la mostraba, hasta que noté algo en el fondo de la imagen. Mi propia silueta, borrosa pero inconfundible, de pie cerca del cajón donde él guardaba el sobre. A veces, dijo, una imagen vale más que 1000 palabras. Algunos invitados rieron suavemente, pensando que era una broma. Yo sentí que mi estómago se encogía. La tensión aumentó cuando sacó un segundo sobre, esta vez blanco, y lo dejó frente a él. No lo abrió de inmediato. En lugar de eso, dijo: «En la vida hay momentos en que uno tiene que decidir si quiere justicia o enseñanza. Yo elegí lo segundo, por ahora». El silencio fue absoluto. Nadie sabía exactamente qué quería decir, pero yo sí. Ese sobre era el arma final, la pieza que podía destrozarme frente a todos. Me pregunté si dentro había más pruebas, cartas, tal vez incluso grabaciones. Por un momento, creí que lo iba a abrir ahí mismo, que la trampa se cerraría delante de todos, pero no lo hizo. En cambio, cerró la caja, la volvió a guardar y dijo: «Lo importante no está en las cosas, sino en las personas que las respetan. ¿O no?». Sonrió, como si hubiera contado una historia inofensiva, y pidió que sirvieran más comida. Las conversaciones se reanudaron lentamente, pero yo seguía paralizado en mi silla. Entendí que no necesitaba mostrarlo todo para exponerme. Con solo insinuarlo, ya había plantado la semilla en la mente de todos. Me quedé pensando en qué significaba ese «por ahora». Tal vez planeaba abrir ese sobre en otra ocasión. Tal vez estaba esperando el momento exacto en que mi caída doliera más. Lo único claro era que su juego no había terminado. Dime algo. Si alguien tuviera la oportunidad de acabar contigo públicamente y decide posponerlo, ¿lo tomarías como una segunda oportunidad o como una amenaza pendiente? Después de aquella reunión, mi vida dejó de tener días normales. Todo, absolutamente todo, estaba atravesado por la pregunta de cuándo mi abuelo decidiría abrir ese sobre frente a todos. No importaba si estaba en el trabajo, caminando por la calle o intentando dormir. En mi mente, siempre estaba esa imagen suya cerrando la caja y diciendo: «por ahora». Era como vivir bajo una nube negra que nunca descarga la tormenta,
pero que no se mueve de encima de ti. Cada vez que el teléfono sonaba, mi corazón se aceleraba. Si era mi abuelo, lo atendía con la voz temblorosa, esperando escuchar una invitación para otra reunión especial. Si no era él, igual pasaba el resto del día pensando en cuándo sería la próxima vez que lo vería. Las visitas a su casa se volvieron un tormento. Yo intentaba evitarlas, pero él siempre encontraba una forma de invitarme con excusas simples, que si necesitaba ayuda con las compras, que si quería mostrarme algo del jardín, que si tenía unos papeles para que revisara. Y cada vez que iba, sentía que estaba entrando en territorio enemigo, como si cada objeto en la casa pudiera ser una trampa. Lo más desconcertante era que él no parecía tener prisa. Me recibía con la misma calma de siempre, incluso con afecto. A veces me contaba historias de su juventud, otras me preparaba café y hablábamos del clima, pero cada tanto dejaba caer frases que me devolvían al infierno mental. El tiempo es el mejor juez, decía mientras regaba sus plantas. La paciencia es el arma más poderosa. Nunca mencionaba el dinero, nunca me acusaba directamente. Era como si disfrutara viéndome consumir por dentro, esperando que yo mismo me quebrara antes de que él tuviera que hacer algo. Con el paso de las semanas empecé a notar que mi comportamiento cambiaba. Me volvía más retraído en las reuniones familiares, evitaba mirar a los ojos a mis primos y tíos. Me imaginaba que todos hablaban de mí cuando no estaba, que cada risa a mis espaldas era por mi culpa. Incluso con mis amigos, empecé a sentir una distancia invisible, como si la historia ya estuviera circulando sin que yo lo supiera. No tenía pruebas, pero la paranoia se alimenta más de las suposiciones que de los hechos. Hubo un momento en que consideré devolverle todo el dinero, de forma anónima, como una manera de cerrar el asunto. Pero inmediatamente me di cuenta de que eso no cambiaría nada. Él no estaba buscando recuperar el dinero. Lo que quería era que yo aprendiera, y su método consistía en dejarme vivir en esa tensión, día tras día. Tal vez esperaba que, en algún momento, yo mismo me levantara frente a todos y confesara, solo para poner fin al suplicio. Pero no estaba seguro de tener el valor para hacerlo. Una noche, mientras trataba de dormir, me di cuenta de que ya no tenía control sobre mi propia vida. Todo giraba en torno a su decisión pendiente. Era como si yo hubiera dejado de existir como persona y me hubiera convertido únicamente en el protagonista de una historia que él estaba escribiendo, a su ritmo, con su final ya planeado. Y lo más aterrador era que no sabía si ese final estaba a días, semanas o meses de distancia. Dime algo. Si tu peor error estuviera en manos de alguien que no tiene prisa por usarlo contra ti, ¿vivirías esperando el golpe o intentarías enfrentarlo antes de tiempo? La señal no llegó como un trueno, sino como una brisa que, aún suave, trae consigo el olor de una tormenta inevitable. Era un jueves por la tarde cuando mi abuelo me llamó. Su voz, tranquila como siempre, tenía un matiz que reconocí de inmediato. La certeza de quien ya tomó una decisión. Hijo, este domingo quiero que vengas temprano. Tendremos una comida especial. Invité a todos. Y cuando digo todos, es todos. No hubo pausa para que yo respondiera. Simplemente continuó. Es importante que estés aquí. Y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, sintiendo que el corazón me golpeaba contra las costillas. Esa noche no dormí. Pasé horas repasando cada posible escenario, pero todos llevaban al mismo final. Él abriendo ese sobre blanco frente a todos, revelando lo que había hecho. En algún rincón de mi mente, aún había una esperanza absurda de que todo fuera una coincidencia, de que la reunión no tuviera nada que ver conmigo. Pero la forma en que había pronunciado, es importante que estés aquí, me dejó claro que no habría más por ahora. El viernes y el sábado fueron una tortura. Evité ver a cualquier persona de la familia, como si con eso pudiera retrasar lo inevitable. Mi reflejo en el espejo me mostraba a un hombre demacrado,
con ojeras profundas y la piel tensa. Me pregunté si esa era parte de su venganza, hacer que me destruyera lentamente antes de que llegara el momento. El domingo desperté temprano, aunque apenas había dormido. Me vestí como quien se prepara para un juicio. Cada prenda que elegía me parecía inadecuada. Ninguna ropa podía protegerme de lo que estaba por suceder. El camino hacia su casa fue un suplicio. Cada paso me acercaba más al lugar donde mi historia iba a cambiar para siempre. Cuando llegué, la casa estaba llena. Escuché risas y conversaciones desde la calle. Al entrar, vi rostros conocidos por todas partes: tíos, primos, vecinos, incluso algunas personas que apenas recordaba haber visto antes. Mi abuelo estaba en el centro de la sala, recibiendo a todos con abrazos y palabras cálidas. Cuando me vio, su sonrisa no cambió, pero en sus ojos había algo distinto: la satisfacción silenciosa de quien está a punto de concluir una obra que lleva tiempo construyendo. Durante la primera hora, todo transcurrió como en cualquier reunión familiar: comida abundante, anécdotas, brindis. Sin embargo, yo no podía disfrutar de nada. Cada vez que él se movía, cada vez que se acercaba a la caja de madera colocada en un aparador junto a la ventana, sentía que el aire se volvía más pesado. A eso de las 3, mi abuelo pidió atención. El murmullo se apagó. Familia, amigos, gracias por estar aquí. Hoy quiero compartir algo que llevo tiempo guardando. Su voz era firme, clara, y no dejaba lugar a distracciones. Caminó hasta el aparador y puso la mano sobre la caja. Hay verdades que pesan, pero más pesa el silencio. Y yo ya no quiero callar. En ese instante, el mundo pareció detenerse. El sonido de mi respiración se mezclaba con el silencio absoluto de la sala. Él tomó la llave de su bolsillo y la sostuvo unos segundos, como si saboreara el momento. Mis manos sudaban, y cada músculo de mi cuerpo me gritaba que saliera corriendo, pero mis pies estaban clavados al suelo. No había escapatoria. Dime algo. Si estuvieras frente a la puerta de tu propia condena, viendo cómo la llave gira para abrirla, ¿te quedarías a escuchar o huirías antes de que la primera palabra saliera a la luz? La llave giró en la cerradura con un clic que resonó en mis oídos como un disparo. Mi abuelo levantó la tapa de la caja y, con movimientos lentos, sacó primero el sobre blanco que tantas veces había visto, siempre sin abrir. Lo sostuvo en el aire, dejando que todos lo vieran. En este sobre, dijo, guardo algo más valioso que dinero. Guardé la prueba de una lección. Su mirada recorrió la sala hasta encontrarse con la mía. Sentí que el calor me subía por el cuello hasta la cara. Con calma, abrió el sobre y sacó varias hojas dobladas. Las desplegó sobre la mesa, y el sonido del papel al estirarse me pareció insoportablemente fuerte. Desde mi posición, reconocí de inmediato mi letra en algunas de esas hojas. Eran notas que yo había dejado descuidadamente en mi casa, con cálculos de deudas y fechas, que coincidían exactamente con las veces que había tomado dinero. Él había conseguido esas notas, no sé cómo, y ahora las mostraba como piezas de un rompecabezas que solo él podía armar frente a todos. Luego sacó unas pequeñas fotografías. En ellas, yo aparecía en diferentes días, entrando a su dormitorio, abriendo el cajón, mirando hacia atrás antes de tomar el sobre. No sabía que me había fotografiado. Tal vez lo había hecho con esa vieja cámara que vi sobre su mesa semanas atrás. Las imágenes pasaron de mano en mano, y aunque nadie decía nada, el silencio en la sala se volvió tan espeso que podía cortarse con un cuchillo. Finalmente, sacó una carta escrita de su puño y letra. La leyó en voz alta. A mi familia, para que sepan que la confianza no se pierde de golpe, sino pedazo a pedazo. Y para que entiendan que, a veces, el castigo no es la pérdida material, sino el peso de vivir sabiendo que uno mismo se lo buscó. No mencionó mi nombre, pero no hacía falta.
Cada persona en esa sala sabía perfectamente quién era el destinatario. Al terminar, guardó las pruebas nuevamente en el sobre y lo cerró. No gritó, no me señaló, no pidió que me explicara. Solo me miró y dijo, «Hijo, lo que tomaste, ya no importa. Lo que hagas con lo que aprendiste, eso es lo que cuenta». Y volvió a sentarse, como si nada hubiera pasado. La conversación en la sala volvió poco a poco, pero yo me quedé inmóvil, sintiendo que el suelo se me había abierto bajo los pies. No supe si lo que había hecho era una humillación calculada o un acto de misericordia. Había expuesto lo suficiente para que todos entendieran, pero también me había dejado una salida. No había dicho mi nombre, no me había obligado a hablar. Sin embargo, esa aparente generosidad dolía aún más, porque de algún modo me había hecho cargar con la responsabilidad de decidir qué hacer a partir de ese momento. Negarlo y vivir con la sospecha de todos, confesar y enfrentar las consecuencias. Esa noche, mientras caminaba solo por la calle, comprendí que su plan siempre había sido ese: no destruirme, sino dejarme vivir con el peso de mis actos, bajo la mirada de todos, sabiendo que yo era el único que podía cerrar esa historia, o dejar que me consumiera para siempre. Dime algo. Si te dieran la oportunidad de reconstruir la confianza que destruiste, ¿tendrías el valor de intentarlo o aceptarías que ya es demasiado tarde?